te están desinformando. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¿Qué tal? Buenas tardes. Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos volverán a reunirse mañana para intentar llegar a un acuerdo. La cita va a ser en el Congreso a las 11 de la mañana, después de que Carmen Calvo haya telefoneado esta tarde a Pablo Echenique. En el objetivo, la vicepresidenta en funciones aseguró que Podemos rechaza una solución intermedia. Piense que hay grupos y escaños. Siempre ha planteado o gobierno de coalición o esperemos que no sea las elecciones. Pablo Iglesias cree que terminará habiendo gobierno de coalición. Yo confío en que en el último momento, igual que hicieron en el julio, rectificarán y ofrecerán gobierno de coalición. Y ante esas negociaciones hay división entre los votantes de Unidas Podemos, según el último barómetro de La Sexta. Un 44% ve positiva la oferta del PSOE de un acuerdo programático sin ministerios. El resto, un 54%, considera que es negativa. División entre los encuestados también sobre si Ciudadanos debería permitir la investidura de Sánchez. Entre los afines al partido de Rivera, 3 de cada 10 opina que sí. En Al Rojo Vivo, José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a PSOE y Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo para evitar elecciones y señala la fórmula. Que Podemos dé la investidura, una investidura exigente, y que haya un compromiso de continuar el diálogo. El presidente cree que el argumento de Unidas Podemos para entrar en el gobierno no puede ser la desconfianza. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, buenas tardes. Buenas tardes. Empiécese la legislatura, den la investidura a Pedro Sánchez y a partir de ahí seguramente habrá que hacer un ejercicio que costará gimnasia política, inteligencia, nueva cultura de diálogo y de negociación. Parece que la oferta era una oferta que habría que tomar en consideración. Debo decir que siempre me aproximo con una cierta cautela a un proceso negociador en el que no he participado. Y siempre los que tienen la responsabilidad directa, los que están haciéndola, seguramente tengan más datos y más elementos. Esa mayoría seguiría siendo progresista en el Parlamento. A lo mejor alterando algo la relación de fuerzas entre PSOE y Podemos. Por tanto, en fin, lo sensato, lo razonable es que se invista presidente a Pedro Sánchez y que a partir de ahí se siga dialogando y se siga negociando, porque se va a tener que hacer con ese trabajo de estar muchas horas dialogando, días, semanas, se volverá a recuperar la confianza, y la confianza es fundamental. Para mí esa sería la fórmula hoy razonable, que Podemos dé la investidura, una investidura exigente, y que haya un compromiso de continuar el diálogo. Eso me parece un escenario mucho más razonable que cualquier otro. Que más allá de que, en fin, a mí me pareciera una oferta razonable y positiva por parte de Pedro Sánchez, también había añadido que era la oferta para ese momento y para ese trámite, y que eso tenía caducidad. Quien va a ser presidente del gobierno, sobre todo lo que es el gobierno, se necesita que sea un gobierno en el que uno no tenga dudas. Este esquema que esbozo necesita interiorización, necesita diálogo, y ha habido poco diálogo y poca interiorización. Deberíamos de comprometer y ver cómo se hace esa investidura y a partir de ahí seguir negociando y trabajando ya en los temas esenciales de nuestro país. La sentencia del Supremo es una sentencia judicial, no va a resolver la crisis en Cataluña. Algo distinto hay y me parece que es fundamental. Entre otras cosas, por eso tengo ese deseo intenso de que se produzca antes del 23 de septiembre un acuerdo para que haya un gobierno. Que tenemos que recuperar el tiempo perdido al diálogo. Tenemos que recuperar todo el tiempo que se ha perdido de confrontación para el diálogo. Y un diálogo intenso, sincero. Un gobierno que seguramente tiene que convencer a una parte significativa de los catalanes independentistas de que con un proyecto federal, con un proyecto modernizador, el independentismo no tiene sentido. Ya no solo
desde el punto de vista de la legitimidad jurídica, política y constitucional, sino no tiene sentido para el interés de Cataluña. Y esa tarea es muy urgente. Esperamos y espero que la sentencia sepa gestionarse. ¿En qué sentido? En que no podemos vincular ni desde la perspectiva de lo que pueden ser las fuerzas políticas, me preocupa, las fuerzas políticas del centro-derecha y los independentistas, no podemos vincular una decisión con el proceso político de diálogo. El diálogo debe estar por encima de cualquier otra circunstancia. Sabemos que la sentencia no es disponible por la política, esta es la cuestión central que hay que asumir y que sus consecuencias tendrán que ser en parte gestionadas por la política, pero no puede ser un elemento que impida el único factor que nos da esperanza para la convivencia en Cataluña y para recuperar esta grave crisis que hemos vivido, que es el diálogo, el entendimiento, el reencuentro, la convivencia y luego sentarse a hablar de las cosas concretas de la gobernación, de la distribución de competencias, de poderes, del papel de Cataluña, de su identidad. Debemos tener un gobierno en el país, en el Estado, en España, que sienta un importante respaldo de las fuerzas políticas democráticas para afrontar la situación de Cataluña. Que cuando Rajoy tuvo la grave crisis de la proclamación de la independencia, tuvo al PSOE a su lado, aplicando el 155, hasta que ese ejercicio de madurez, que ojalá algún día lo veamos en Pablo Casado. Es más importante el PP, tengo poca esperanza en el señor Rivera después de todo lo que le oímos día a día. Tenga esa visión de altura, y sea capaz de caminar al lado de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, para abordar un diálogo a fondo en Cataluña, seguramente tengamos muchas dificultades. Y en segundo lugar, en Cataluña es evidente, Esquerra Republicana y como principal partido en este momento tiene que saber que sin decirlo públicamente que no hace falta, el camino para iniciar ese diálogo de recuperación de la convivencia, que no se recuperará la convivencia si las instituciones no recuperan su convivencia, porque ejercen esa tarea pedagógica. Si el proceso político en el Parlamento de Cataluña, entre el Parlamento de Cataluña, el Govern de Cataluña, el Govern y el Govern de España, no es de convivencia y pacífico, no lo veremos en la calle en Cataluña. Esquerra y los independentistas tienen que asumir que tienen que aparcar y dejar en un cajón el proyecto, el proceso y lo que es su pulsión independentista como acción. No como ideología o como pensamiento, no, como acción, como proyecto concreto político. Esto me parece que es lo clave. Y digo, insisto, no es necesario que lo formulen públicamente, sino que se perciba. Esas son las dos condiciones que es lo que me preocupa, que veo pocos sitios, pocos lugares, pocos centros de opinión, de decisión en la sociedad, en la política, donde se esté produciendo el diálogo. Hay que dedicarle horas y horas y horas. Entre otras cosas porque el diálogo solo da frutos cuando se produce un conocimiento a fondo de lo que el otro siente, de lo que el otro, aunque esté muy equivocado, quiere, de sus agravios. Y para ese conocimiento se exige siempre el respeto. Y el respeto normalmente solo se produce cuando uno está cara a cara durante muchas horas con su interlocutor. Presidente, da la sensación de que con Boris Johnson el Brexit duro, sin acuerdo, es una posibilidad cada vez creciente. No sé si Europa, el resto de Europa, España, estamos preparados. ¿Cómo van a ser las consecuencias? Bien, en efecto, un Brexit duro tendrá consecuencias a corto y medio plazo muy serias en lo económico. Yo todavía tengo bastantes esperanzas de que ese Brexit duro sea frenado y que Gran Bretaña vuelva a debatir sobre lo que supone el Brexit en sí mismo, que sin duda alguna es la peor decisión que ha podido tomar Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial aquí. Y estamos viendo ya las consecuencias para ellos mismos. Todo está peor desde que el Brexit se puso en marcha y seguramente, bueno, pues toda sociedad tiene derecho a equivocarse en algún momento, sobre todo cuando un referéndum es una herramienta tan volátil,
tan pasional, puede ser tan coyuntural, y tiene sobre todo el deber de hacer una reflexión a fondo de lo que ha supuesto. Ojalá Boris Johnson sea frenado, ojalá pueda haber una salida de nuevas elecciones y ojalá pueda haber una reconsideración global del Brexit. Pero sin duda, hace muy bien el gobierno y todas las empresas que tienen intereses en prepararse para un Brexit duro. Una altísima preocupación en toda Europa por ese Brexit al estilo Boris Johnson. También preocupación, porque claro, tenemos otra crisis económica tremenda, no sé si decir brutal, Argentina, las elecciones muy pronto. Usted se reunió hace tan solo unos días con el candidato kirchnerista, con Alberto Fernández. No sé qué sensaciones tiene, porque esa crisis en Argentina también, digo, la crisis económica puede afectarnos. Sí, muy preocupante Argentina la situación, porque además llueve sobre mojado, tiene crisis graves cada cierto tiempo, afecta a Latinoamérica, afecta a España, porque nuestras empresas tienen una exposición importante y debemos de ayudar a Argentina, ayudar con mensajes positivos. Luego Alberto Fernández, el candidato que todo apunta que va a ser presidente, creo que ha tenido un gran gesto con su visita a España, transmitiendo a nuestro país su deseo de prioridad en la relación, su deseo de apoyo y de diálogo con las empresas. Y siempre he pensado que quien más puede hacer por la recuperación y porque Argentina no entre en una situación de default es España, por lo que significa ante los actores internacionales, ante los mercados, y creo que esta es una tarea fundamental. Alberto Fernández va a ganar previsiblemente las elecciones, que la recuperación económica en Argentina se pueda producir, que no haya un default, que no entremos en ese abismo social en el que Argentina entra cuando tiene una grave crisis económica. Creo que para España es fundamental. Entiendo que es un reto más. Acabamos de hablar del Brexit, Cataluña, en fin, me pongo en la piel del gobierno, en funciones o no en funciones, y ciertamente la agenda es dilatada, intensa y muy complicada, y debemos, en fin, lo digo por los medios en general y por todos, pues ser todo lo comprensivos que podamos ser ante esta situación. Presidente, solo una cosa más. Nicolás Maduro, en las últimas horas, la situación siempre preocupante de Venezuela, había diálogo con la oposición y Maduro ha dicho algo así como que va a romper ese diálogo. ¿Se va a romper o es un escarceo más? En mi opinión es un bache más. El diálogo tiene que producirse, tiene que intensificarse. Ha habido bastante diálogo en las últimas semanas, afortunadamente, y creo que avalando las tesis de quienes siempre hemos defendido que la solución a la crisis de Venezuela no podía ser ni la imposición, ni la vía de los hechos, ni que las sanciones iban a dar resultado, solo el diálogo. En un conflicto en el que prácticamente hay dos visiones de país, casi dos países en uno, que tienen que llegar a un acuerdo de refundación de los elementos básicos de la convivencia. Yo creo que el diálogo seguirá. Y si Estados Unidos y la administración Trump entiende que solo ese camino puede darnos una Venezuela distinta, mejor, más democrática, con recuperación económica, creo que hay condiciones para que podamos ver a medio plazo una salida que todos deseamos a un país también tan importante para España y en Latinoamérica como Venezuela. Presidente, gracias por estar con nosotros en un día como hoy. Suerte. Por cierto, ¿volvería a votar si hay elecciones? ¿O es de los que dicen, soy de izquierdas, pero qué desencanto, no se ponen de acuerdo, ya no voy a votar en las próximas? No, en absoluto. En absoluto. La democracia no es un proceso cerrado. Ni me gusta aproximarme a la democracia con posiciones ni dramáticas ni heroicas. Suelo tener una posición lo que puede ser lo más racional posible. Creo que esas son las reglas de la democracia. Es decir, deseo que haya gobierno, por supuesto. Que lo deseo, me parece muy importante para España, muy conveniente, muy necesario. Pero si el proceso político no consuma un acuerdo, puede suceder, está previsto, iré, por supuesto, a esas elecciones con el convencimiento, con mi voto, que nadie duda a quién va a ser. Mañana PSOE y Unidas Podemos volverán a reunirse para negociar la posible investidura de Sánchez después de que esta tarde Carmen Calvo haya llamado a Pablo Echenique. Claudia Collado, ¿qué sabemos de ese encuentro?
Pues sabemos que esa reunión entre los equipos negociadores de PSOE y de Unidas Podemos tendrá lugar mañana por la mañana a las 11 aquí en el Congreso de los Diputados. Sabemos también que tras un fin de semana sin contactos ha sido la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, quien ha levantado el teléfono para llamar a Pablo Echenique. En Unidas Podemos están dispuestos a intentar de nuevo llegar a un acuerdo y su líder, Pablo Iglesias, confía en que en el último minuto habrá finalmente un gobierno de coalición. A unas horas de que PSOE y Podemos vuelvan a sentarse, Iglesias tiene dudas sobre la fórmula que le propuso a Sánchez para negociar. Yo le dije, mira, creo que es mejor que negocien Echenique y Calvo, la persona que pongáis vosotros, y luego tú y yo, digamos, completamos las cosas que queden abiertas. Entonces luego muchas veces he pensado, si hubiera ido yo, quizá desde el principio esto hubiera salido mejor. No lo sé. Y seguiremos sin saberlo porque de momento seguirán viéndose los equipos negociadores. Hoy la vicepresidenta ha llamado a Echenique, mañana por la mañana se reunirán y Podemos ya le ha adelantado que si retoman las negociaciones donde las dejaron en julio, el acuerdo es cuestión de horas. Un movimiento que los socialistas no comprenden. Llama la atención que aquella oferta que era humillante ahora pueda ser determinante. Porque en algún momento hay falta de rigor. Mañana se verán en el Congreso sin que nadie se haya movido. Podemos quiere un gobierno de coalición y creen que los socialistas acabarán cediendo. Yo confío en que en el último momento, igual que hicieron en el julio, rectificarán y ofrecerán gobierno de coalición. Pero los socialistas repiten que esa oferta ya pasó. Es que el tiempo ha pasado y el desgaste y la desesperanza y la incomprensión de mucha gente de por qué no lo aceptaron. En este punto, líderes socialistas proponen una solución: acuerdo programático al principio y entrada en el gobierno más adelante. Después de ese qué, se puede empezar un itinerario de asunción de mayor confianza. Una propuesta que no comparten en Podemos, aunque valoran el esfuerzo. No comparto exactamente la propuesta que se está formulando, ¿no? Y creo que es bien intencionada, pero sí que me da como la sensación de que, bueno, hay gentes en el Partido Socialista que están convencidos de que tenemos que llegar a un punto de encuentro. Tienen 2 semanas para evitar que volvamos a elecciones. Bueno, pues fíjense en estos datos. Son del barómetro de La Sexta. Es la división entre los votantes de Podemos sobre si apoyar o no la investidura de Pedro Sánchez sin entrar en un gobierno de coalición. Un 54% diría no, pero un 44% diría sí, sí investiría a Pedro Sánchez. Hay otro dato interesante. También 1 de cada 3 votantes de Ciudadanos apoyaría la investidura de Sánchez. Vamos a desgranar más datos. Casi la mitad de los votantes de Unidas Podemos está a favor de hacer a Sánchez presidente sin entrar en el gobierno, según el barómetro de La Sexta. Y es a lo que invito a Unidas Podemos. Porque si volvemos a las urnas, perjudica la participación, 1,5 millones nos dicen que se quedarán en casa y va a perjudicar al que se ha percibido como el culpable de llevarnos a las urnas. Sobre la oferta de gobierno de coalición con una vicepresidencia y 3 ministerios para Podemos, estuvimos conduciendo conjuntamente un vehículo para intentar que este país tuviera un gobierno de coalición, nos topamos contra un muro. Al 53% de los encuestados le parece mal que Podemos la rechazara. Incluso dentro de sus filas, al 43% de sus votantes no le gustó el no a la oferta. Y no al plan Sánchez. Sobre si Ciudadanos debería apoyar una investidura de Sánchez, el barómetro de La Sexta refleja que cerca de la mitad de los encuestados apuesta por ese apoyo. Es más, 3 de cada 10 votantes de Ciudadanos están a favor de hacerlo. Anima un poco al Partido Socialista porque les envía el mensaje de que pues volverían a tener 2 opciones: volver a buscar a Unidas Podemos o quizás a buscar el apoyo de Ciudadanos. Hoy Casado ahondaba poniendo a Andalucía como ejemplo en la idea de España Suma. Si fuimos capaces de unirnos en torno a nuestras ideas, a nuestros programas en Andalucía, ¿cómo no vamos a hacerlo ahora frente al sectarismo y al radicalismo? En Ciudadanos no lo ven. España suma y la corrupción resta. Lo que no vamos a hacer es ir en listas con otros partidos políticos que tienen mochilas de corrupción. A pesar de que hay un 43% de sus votantes que está a favor de esa candidatura conjunta de derechas. Sobre la posible investidura de Sánchez, el expresidente Zapatero ha defendido que Unidas Podemos la permita para luego, dice, continuar con el diálogo. Ha sido aquí en Al Rojo Vivo donde también ha cuestionado el argumento de Podemos para alcanzar un gobierno de coalición y ha hablado de la inminente sentencia en el juicio del Procés. Para Zapatero, la fórmula razonable que existe hoy para la gobernabilidad es esta. Que Podemos dé la investidura, una investidura exigente y que haya un compromiso de continuar el diálogo. Asegura que no tiene reparo en un gobierno de coalición, pero cree que el argumento de Unidas Podemos es equivocado. El argumento es porque no confiamos. Para vigilar
para controlar, no, eso lo hace la oposición. Pese a los desencuentros, cree que la confianza entre ambos grupos se puede recuperar. Estar muchas horas dialogando, días, semanas, se volverá a recuperar la confianza para que podamos tener un acuerdo de más estabilidad. Para el expresidente, sea cual sea la sentencia del juicio del Procés, no podemos vincular una decisión con el proceso político de diálogo. Reclama altura de miras a la oposición. Tengo poca esperanza en el señor Rivera, pero Pablo Casado es quien más tiene que dar y sea capaz de caminar al lado de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, para abordar un diálogo a fondo en Cataluña. Dice además que el independentismo no tiene sentido y les pide aparcar y dejar en un cajón el proyecto, el proceso, como acción, no como ideología. Le preocupan las consecuencias de un Brexit duro, pero confía en la Cámara de los Comunes. Esperanzas de que ese Brexit duro sea frenado. Cree que ha sido la peor decisión que ha tomado el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Te están desinformando. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!